Recording is on. Listo. Entonces los escucho. ¿Qué comentarios hay acerca de ese video? Pues a mí me parece que el video y pues la letra de la canción, todo es una crítica como a la alienación de la educación convencional, que pues eso, pues al final como que llevaba como a todos, pues a todas las personas como cerdos al matadero, que no permite que desarrollemos como un pensamiento crítico y solo nos mantienen como parte de un sistema, de una máquina que funciona pues prácticamente perfectamente según pues para los que manejan el sistema. Eso pienso yo, ¿no? Sí, gracias. Es algo que reflexionábamos cuando hablábamos de educación, ¿no? ¿Para qué tiene que servir la educación? ¿Para el mantenimiento del sistema o por el contrario, la educación tiene que servir para transformar ese sistema, ¿no? Y la escuela como institución social, les explicaba, se creó básicamente sin un ejercicio de reproducción, ¿no? Del establecimiento. Pero ahí vamos nosotros evidenciando las distintas posiciones epistemológicas y cómo las distintas posiciones epistemológicas se van relacionando con algunos modelos pedagógicos. Aquí es evidentemente claro una protesta y una crítica contra lo que conocemos como la escuela tradicional, ¿no? ¿Quién tiene algo más que decir de eso? Tan Es que yo callado. creo, yo creo la verdad es que pues está claro lo que dijo mi compañera Sofía y lo que acaba de aclararnos usted, de que como tal la letra de la canción y también pues el video nos muestra un claro ejemplo de una crítica a lo que conocemos como el sistema educativo. Entonces ellos se muestran inconformes y tratan de eh, eh, hacernos entender en cierto modo de cómo funciona y de qué es lo que quieren ellos, porque al parecer entender. Ya, la pregunta sería si ese modelo que ellos criticaban ya hace cuántos años, hace como más de casi 50 años, ¿está vigente hoy en día Sí, o ya superamos esa etapa? no, está vigente. Hasta ahora, pues me enseñan así, ¿no? Pues a mí me parece que, o sea, como usted decía, pues usted el otro día hacía, pues cuestionaba si la pedagogía era pues se lo puede considerar un arte, ¿no? A mí me parece que sí, sí es un arte en sí, pero que ahora lo han convertido como en algo más de la gente, haciendo pues que todo lleve a alineamientos metodológicos y mediocres y poco efectivos realmente, y pues que los mismos docentes transformen algo que para ellos era una pasión en algo obligatorio y vacío. Pues para mí la enseñanza tiene que ser como la filosofía clásica, pues dialéctica libre y lo más personalizada posible. Sí. Yo con el comentario que tú haces recuerdo ese otro video que vimos el otro día, el profesor español Fernández, y unas palabras de él que decía que nosotros no enseñamos lo que sabemos, sino lo que somos. Y yo me acordaba en el video de Pink Floyd, ese profesor que lo presentan como un ser amargado, ¿no? Que
sujeto él a sí mismo a algunas presiones como la que tenía en su familia, ¿no? En este caso, la figura de la esposa autoritaria que lo mandaba y entonces él en ese rencor que sentía, pues en esa poca capacidad afectiva, no podía expresar eso a sus estudiantes. Entonces, se confirma un poco, ¿no? La teoría del profesor Fernández, que pues el docente en ese caso, más que enseñar unos contenidos, él habla en el video ahí, está hablando de algo lo que entendía yo de mi inglés a uno, del área de una cancha y de un triángulo, le decían unas fórmulas y se burlaba de que el niño pues escribía algunos poemas, se burlaba de que el hecho de que quiera ser poeta, entonces se enfatizaba en ese tema disciplinar, pero él como ser humano, no lograba esa empatía, ¿no? Con sus grupos. Ahí hay dos temas. Una, la del docente como ser humano en la interacción con su grupo, y la otra, la del sistema como tal, que tampoco lo permite, ¿no? Entonces, cómo a pesar a veces de que haya o existan docentes que tengan interés en modificar la estructura, a veces el sistema los absorbe. Entonces vemos dos dimensiones del problema aquí, la individual, particular del docente en el ejercicio de su profesión, la otra de la institución escolar que yo hablo, del establecimiento educativo, de todo el sistema educativo en general. El hecho sencillo, por ejemplo, de que sigamos utilizando uniformes en las instituciones educativas, ¿no? Uy, sí, total. Que todos tendamos a la homogenización y que si usted tiene la faldita más arriba o más abajo, si no tiene bien abrochada la camisa, o si no lleva el saco que es, o los zapatos que es, entonces eso empieza a afectar ya la otra parte fundamental, que es esa construcción de conocimiento, de habilidades, de destrezas, que es el objetivo fundamental pues, de la interacción entre docente y estudiante y entre estudiantes en el contexto pues del aula y fuera de ella. Ese tema del uniforme pues ya atiende, ¿no? Y que ojalá todos sean igualitos, como decía la compañera, terminan en una máquina de hacer salchichas, en un sistema de producción. Pero sin embargo, esta pieza audiovisual artística después nos deja una enseñanza, ¿no? Igual al final se revelan los estudiantes. ¿Quién tiene algo más que decir? A ver, alrededor del video. Que varios, a ver qué dice María Camila, o Sebastián, o David, ¿ah? Milena, Juan Pablo. A mí personalmente me agrada que usted busque maneras algo didácticas de contrastar la teoría que nos está explicando como la canción, pues que evidentemente es una crítica hacia el sistema educativo, entonces quería resaltar aquello. Vale, Sebastián, gracias, listo. Bueno, entonces con esta breve introducción a esta crítica al sistema educativo tradicional, vamos a revisar estas diapositivas que elaboré, que me van a servir aquí como pretexto para seguir conversando acerca de los modelos pedagógicos. El sorbito de café de la mañana y seguimos. Ahora voy a compartir mi pantalla. Qué loco.
¿Te apareció la diapositiva? Sí, Vale. Entonces Sí, a este juego de diapositivas le he titulado Modelos Pedagógicos. Ahí está mi nombre, el profesor Hernán M de Modesto Rivas Escobar, me faltó mi otro apellido. Abajito esa es mi dirección de Twitter, que es un espacio donde comparto yo mucha de la información y opiniones y comentarios. Hay muchas redes muy interesantes acerca de los temas pedagógicos allá. Con cualquiera de ustedes nos podremos encontrar. Hay algunos que prefieren otras redes. Yo utilizo para las opiniones en estos temas profesionales, pues la de Twitter, la, la, la del, la del Instagram, yo solo la tengo para compartir con la familia y la de Facebook, ahí sí pues hay de todo, ¿no? Hay de todo ese Facebook, sí se encuentra uno cualquier cantidad de cosas, pero en el Twitter más las opiniones de tipo profesional alrededor de los temas de educativos principalmente. Por eso pues coloco es ahí para que nos comuniquemos si ustedes quieren por ese medio. Eh, Esta diapositiva la he traído para que establezcamos una estructura categorial jerárquica alrededor de unos conceptos que ustedes van a escuchar muy a menudo y que cuando uno se encuentra por primera vez con ellos tienden a confundirlo, ¿no? Porque hay colegas que a veces los utilizan indistintamente y muy especialmente cuando se desarrollan ya los trabajos de investigación, las tesis de grado o en muchos artículos científicos, hay algunos que los utilizan de una u otra manera sin mucho criterio, lo que lleva pues a confusiones. Bueno, aquí no hay verdades absolutas, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, incluso al interior de la Facultad de Educación, donde se supone que están pues los colegas que más saben al respecto, que más experiencia tienen, que más formación académica han desarrollado, incluso a nivel postdoctoral en todo el tema educativo y pedagógico, no logran a veces ponerse de acuerdo en qué es una teoría, qué es un enfoque, qué es una corriente. Pero bueno, para que nosotros tengamos una idea y que cuando asumamos algún término de estos lo podamos justificar, por lo menos si yo digo que es una teoría, yo digo es una teoría por tal y tal razón, ¿no? A veces las diferencias semánticas terminan siendo más importante que lo verdaderamente sustancial. Pero aquí, pues lo importante en esta primera aproximación a estos elementos, que ustedes pues tengan una idea del sistema categorial en el que se utilizan estos vocablos dentro del contexto pues de los discursos pedagógicos. En lo que casi todos estamos de acuerdo es en que en esta estructura categorial, por eso le he puesto el nombre a esta diapositiva, pirámides de conceptos, o sea, en la parte de arriba de la pirámide está el concepto de paradigma, ¿no? Entonces, el paradigma es como la fase superior, la categoría más elevada que engloba a todos los demás. ¿Y qué es un paradigma? Es un modelo a seguir, es un patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas. Eso dice el señor Thomas Kuhn, y lo dijo allá en 1964. Un ejemplo de este paradigma se coloca la educación tradicional, pensamiento crítico, el constructivismo. Pero la mejor idea para identificar un paradigma es la investigación. Entonces nosotros desde el punto de vista de la investigación decimos que fundamentalmente podemos identificar dos paradigmas, aunque algunos hablan de tres o cuatro.
pero fundamentalmente dos. Uno que es el paradigma cualitativo y otro que es el paradigma cuantitativo. El paradigma cualitativo más orientado a todos los desarrollos de construcción de conocimiento dentro de las ciencias sociales, entre las cuales pues está la educación, están las humanidades, la sociología, la psicología, en fin. Y por otro lado está el paradigma cuantitativo, que es un escenario donde se construye el conocimiento desde las ciencias naturales, las matemáticas, la física, la química, la biología. En ese sentido, todos los programas académicos de las ingenierías, por ejemplo, están bajo este esquema de aproximarse al conocimiento desde el paradigma cuantitativo. Algunos hablan también de un paradigma mixto, ¿no? Que en la construcción del conocimiento se puedan mezclar tanto el paradigma cualitativo como el paradigma cuantitativo, y eso en realidad es posible. El paradigma cualitativo tiene como característica fundamental la descripción de la realidad, no la cuantificación, sino la descripción a través de sus cualidades, de sus características. Cuando decimos a través de sus cualidades, ahí estamos reivindicando pues el nombre que se da a este paradigma cualitativo. Pero si lo que nosotros queremos es medir, hacerlo mesurable, cuantificable, entonces ya hablamos del paradigma cuantitativo más cercano a las ciencias naturales. Y obviamente ese paradigma mixto en la que en ocasiones la investigación o la aproximación a la construcción del conocimiento se da utilizando herramientas de esos dos enfoques. Y últimamente ha emergido otra posición en donde se habla de que, de que existe algo que se llama el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico trata de estar un poco por encima de esa división cualitativa, cuantitativa, un poco más cercano al paradigma mixto, pero el paradigma mixto toma los dos elementos, lo cualitativo y lo cuantitativo, de forma separada y los utiliza un poco instrumentalmente para el logro de un objetivo. Ese paradigma sociocrítico un poco más cercano a la teoría de la complejidad y que deriva inclusive de un escenario de las ciencias naturales como es la cuántica, dice que el conocimiento en realidad es uno solo, que no se puede dividir y que cuando nos acerquemos al conocimiento, a la construcción del conocimiento, ese paradigma debe incorporar desde una visión crítica al hombre como integrante de un ecosistema no solo planetario, sino universal y que debe verse en ese contexto y que se puede describir y cuantificar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esas son las características de los paradigmas. Entonces, dentro de un paradigma pueden haber muchas teorías. De hecho, pues las hay. Entonces, la segunda categoría, la teoría, que son un conjunto de concepciones educativas con articulación integral y coherente que especifica relaciones entre las variables para describir, explicar y precisar los fenómenos, partes o elementos relevantes del campo de estudio de la ciencia pedagógica. Entonces aquí hablamos pues de distintas teorías. Y dentro de cada teoría tiene sus enfoques, ¿no? Que son formas de concebir. Por ejemplo, si estamos en el paradigma cualitativo, ¿no? Y estamos nosotros con un enfoque, digamos, cognitivo, crítico social, hermenéutico, conductista. Entonces nosotros, todos estos elementos, lo cognitivo, lo sistémico, lo sociocrítico, lo interpretativo, pertenecen al paradigma cualitativo, pero son distintas formas de aproximarse al conocimiento y de entender la realidad pedagógica.
Después, en una categoría inferior está la corriente, que son ya líneas de pensamiento pedagógico con carácter innovador, que se encuentran en proceso todavía de investigación, sistematización y validación, como lo que se conoce como la tecnología educativa, incluso la que conocemos como pedagogía conceptual, que les decía de los hermanos de Subiría Samper, podría estar en esta corriente porque está en proceso todavía de validación, no es una propuesta, una forma de entender cómo se desarrolla el conocimiento, pero que para que se asiente ya a nivel de una teoría o de un enfoque, pues tiene que ser validada, no solo aquí en el escenario colombiano, sino en muchos otros escenarios del mundo, tiene que superar pues unas fronteras y sobre todo tiene que estar vigente pues en el tiempo. Entonces, un ejemplo muy práctico es esto para una corriente, es todo lo que conocemos como pedagogía conceptual, que es la propuesta de aquí, desde Colombia para el mundo. Y hay unas tendencias, ¿no? Que son una categoría un poco inferior, que es un impulso, inclinación, deseo, aspiración hacia algo, una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, un enfoque, una corriente. Aquí está la pedagogía de género, la tecnocracia, puede ser todo lo que conocemos como educación ambiental, por ejemplo, o educación para el riesgo de desastres, unos educación en salud, todas estas tendencias un poco emergentes y coyunturales que se dan en un momento dado y que están afincadas en distintas corrientes, ¿no? Pero que representan es más la respuesta a una necesidad puntual que tiene una comunidad educativa frente a distintos hechos o situaciones. Y tenemos un modelo, el modelo lo he colocado de último, pero no porque esté al final de la pirámide, quiero hacer esa aclaración, ¿no? Sino simplemente porque el modelo, pues que es lo que a nosotros nos convoca en este momento para trabajar esta área del conocimiento relacionada con la pedagogía, esa es una construcción mental que nos permite a nosotros recoger todo lo anterior, todas las tendencias, corrientes, enfoques, teorías y paradigmas, para que alrededor del desarrollo pedagógico nosotros podamos unir ciertas acciones que tienen una coherencia, que se identifican bajo unos principios epistemológicos y construir unas estructuras mentales a través de esos modelos que nos permitan entender esa realidad pedagógica y clasificarlas según algunas categorías que comparte. Entonces, nosotros desde unos elementos de la teoría pedagógica, que puede ser, por ejemplo, el método, que puede ser la relación estudiante-docente, que puede ser la evaluación, que puede ser el manejo de los contenidos, alrededor de esos criterios, nosotros vamos identificando que algunas posiciones comparten elementos de esos criterios que he mencionado y aquellos que comparten esos elementos se construyen en un modelo. Entonces, yo les podría decir que en la práctica, en la realidad, en el ejercicio de un profesor en un aula de clase, nunca van a encontrar en forma pura un modelo. Cuando ustedes lleguen cuando en este mismo ejercicio que estamos haciendo en este momento de esta aula virtual que son nuestras propias casas, nuestros propios cuartos en la sala, en el lugar donde ustedes se encuentren, en el que yo me encuentro, que ahora pues es esta gran aula virtual. Aquí estamos ejerciendo o, 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 o desarrollando varios modelos pedagógicos al mismo tiempo. Entonces, el modelo pedagógico no se da en forma pura en el aula de clase. Simplemente es una construcción mental que hemos hecho los que estudiamos el tema educativo para entender
las distintas formas en que desarrollamos este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es muy importante porque nos permite hacer esa confrontación de nuestra práctica educativa con la teoría educativa, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de cómo desarrollamos la actividad pedagógica en el aula de clase, si no reflexionamos y comparamos nuestra actividad práctica, nuestro ejercicio ahí en el trabajo con nuestros estudiantes, si no reflexionamos acerca de eso y lo comparamos con lo que dice la teoría, entonces nosotros no podremos evidenciar posiblemente los errores que estemos cometiendo y no podemos evolucionar como profesionales de la educación hacia una mejor prestación del servicio educativo, hacia un mejor acompañamiento a la construcción de conocimiento de nuestros estudiantes. Les traía el tema del paradigma. Aquí ustedes tienen que saber y relacionar algunos nombres. Este es uno de los objetos de este curso, ¿no? Que ustedes conozcan estas sustentos epistemológicos, filosóficos que respaldan todo el quehacer educativo y también que conozcan quiénes han sido los referentes a lo largo del tiempo de las distintas posiciones ideológicas y filosóficas que orientan el desarrollo de la teoría pedagógica. Y no podríamos pasar este curso sin que yo les confirme o les comparta que cuando hablemos de paradigmas, ustedes tienen que inmediatamente asociar al señor Thomas Kuhn. Entonces, allá en los años 60, él, a través de este libro que causó, como su mismo nombre lo indica, un rompimiento paradigmático, eh, a raíz de este libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, es desde ahí que se empieza a hablar de este concepto de paradigma. Y de ahí para allá, de los años 60 hasta nuestros días, y seguiremos hablando de él por muchos años más adelante, entonces él incorporó en el discurso, no solo de la investigación pedagógica, sino de todo tipo de investigación, este concepto del paradigma. Entonces nosotros le debemos al señor Thomas Kuhn el hecho de que esto forme parte de nuestro discurso y el hecho de que estemos hoy en este momento hablando con ustedes alrededor de este tema. Entonces aquí doy algunos elementos de lo que es un paradigma. Ustedes espero tengan la oportunidad de revisar con más detalle todos estos elementos y si se encuentran por ahí en alguna prueba con alguna relación que tiene que ver con el señor Thomas Kuhn, ustedes sabrán de que este ciudadano investigador, entonces fue el que nos puso a hablar del concepto de paradigma. Hay lo que les hablaba, ¿no? Los grandes paradigmas y modelos de investigación, paradigma cuantitativo, el cualitativo, y ahora el paradigma crítico social como un paradigma emergente, ¿no? Y entre los dos, entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo, hay una visión de algunos autores que consideran que debemos mencionar también el paradigma mixto en una utilización aislada pero compartida de lo que es lo cuantitativo y cualitativo. Y esto me da pie también para mencionar, ya me voy a regresar un poquito, algo en relación a las disciplinas. Ustedes habrán escuchado mencionar mucho algunas palabras que son lo disciplinar, lo interdisciplinar, lo multidisciplinar y lo transdisciplinar. Entonces, se preguntarán, bueno, y ese juego de palabras que parece un trabalenguas, ¿qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando,
y tiene que ver con la forma en que nos acercamos al conocimiento, que esa teoría del conocimiento, como ustedes muy bien ya lo saben, es la famosa epistemología. Entonces, cuando abordamos el conocimiento del mundo, de la realidad, en este caso de la realidad pedagógica, lo podemos hacer desde las disciplinas, como se lo ha venido haciendo y que es una característica fundamental de dos modelos, y me voy adelantando, del modelo tradicional y del modelo conductista, ¿no? Algunos creen que es lo mismo, pero hay unas diferencias sutiles, pero importantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordamos ese ejercicio pedagógico desde las disciplinas independientemente, entonces decimos que podemos estar en alguno de esos modelos pedagógicos que son el tradicional o el conductista. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, si tenemos un problema pedagógico, lo tratamos de explicar desde el área que le corresponda a ese problema. Si el problema pedagógico tiene que ver con, ¿qué se me ocurre? A ver, el problema pedagógico tiene que ver con con la contaminación del agua, por ejemplo, en un colegio que está llegando agua contaminada. Entonces alguien dirá, hay que abordarlo desde la química, que los de química vean qué contaminante es el que está llegando allá. Y entonces le dan esa responsabilidad ahí al profesor de química para que evalúe ese problema de la contaminación del agua y mire qué es qué características físico-químicas y tiene esa agua y por qué se dice que está contaminada. Entonces lo abordamos desde una disciplina, pero lo podemos abordar también desde un concepto multidisciplinario, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces el problema de que el agua está llegando contaminada a la escuela tiene que ver no solo con la química, posiblemente con la biología también, porque, porque necesitamos saber cómo ese agente químico afecta al organismo de los niños. ¿No es cierto? Entonces ya necesitamos al químico para que nos diga cuál es el elemento contaminante, al biólogo posiblemente para que desde la biología vea cómo ese agente contaminante afecta a los seres vivos, específicamente en este caso a los niños. Y posiblemente alguien diga, pero necesitamos también al de matemáticas, porque es que hay que ver si esa carga contaminante es alta, es media o es baja, porque si es una carga contaminante muy baja, que pues seguramente el organismo puede asimilarla, o si es muy alta, de tal manera que pueda causar un envenenamiento, entonces hay que ver las cantidades, hay que medir, hay que sumar, y entonces ahí podemos empezar a ingresar a distintas disciplinas para abordar el mismo problema. Pero cuando el problema se aborda desde distintas disciplinas, pero sin tener contacto entre ellas, sino que cada quien lo aborda desde su área disciplinar, decimos que es multidisciplinar, o sea, varias disciplinas abordando un problema. Pero cuando decimos que es interdisciplinar, quiere decir, no, bueno, aquí ya este problema hay que abordarlo, pero todos en conjunto, no tenemos que separar nuestras posiciones. Entonces nos daremos cuenta que pueden haber elementos de tipo social en ese problema, puedes ya investigar por qué está llegando agua contaminada a la escuela, alguien podrá hacer ya un análisis histórico, inclusive un análisis geográfico y podrá ver que en la parte alta donde está el nacimiento de agua hay una mina y que en esa mina
están utilizando, digamos que es una mina de oro, por ejemplo, entonces están utilizando mercurio, por ejemplo, para lavar el oro y eso está contaminando las fuentes hídricas y entonces podrán decir, mire, pero no deben quitar a esa mina de allá, pero entonces otros podrán decir, pero esa mina, este pueblo es un pueblo minero y si quitamos la mina, pues se mueren de hambre todos, ya no los mata el mercurio, pero sí los mata el hambre. Entonces el problema se empieza a complejizar, hay que involucrar otros elementos en el análisis de ese problema. Entonces ahí el problema se vuelve interdisciplinario y puede evolucionar hacia lo transdisciplinar el abordaje de ese problema cuando ya tenemos una visión compleja del mundo y entendemos que los problemas y el conocimiento en general es uno solo, y que ese hecho de que nosotros lo dividamos en pedacitos, el conocimiento es un ejercicio meramente referido al intelecto humano que el hombre pues ha hecho ese ejercicio con el fin de poderlo entender mejor. Pero hoy en la evolución del pensamiento nos hemos dado cuenta que ese dividir el conocimiento en pedacitos nos ha hecho desconocer la realidad en su conjunto. No podemos analizar este problema de la contaminación del agua en la escuela solo desde el punto de vista del químico. Eso, si analizamos desde ese punto de vista, ni vamos a solucionar el problema de fondo, ni lo vamos a entender en toda su dimensión. Entonces, la aproximación al conocimiento desde lo disciplinar, desde lo multidisciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar, nos deriva a nosotros también en distintas posiciones epistemológicas y como vamos a ver más adelante, nos deriva también en distintos modelos pedagógicos. Quiero que ustedes tengan una claridad muy grande y es muy importante este comentario que voy a hacer a continuación. Y es que en el tema de los modelos pedagógicos, como ya les he tratado de argumentar y explicar, no hay un único concepto ni hay una única clasificación. Yo al principio les dije, yo me he basado en estos libros, en los libros que le mostré, en el pensamiento de Rafael Flores Ochoa, en la clasificación que también hace el maestro Subiría Samper, en el libro de los modelos pedagógicos de las profesoras del CESMAG y en otros referentes, y con esos referentes he construido una clasificación, bueno, esa clasificación, digamos, no la he construido yo, pero he tomado varios elementos de unos y otros y he determinado que los modelos pedagógicos que voy a tratar de explicarles son los comúnmente más aceptados. Pero en cuanto a modelos pedagógicos, existen muchísimas clasificaciones y ustedes pueden encontrar al menos unas 15 o 20 clasificaciones en toda la teoría pedagógica. Algunas comparten unos elementos, otros sacan de una misma clasificación, la dividen en dos o tres. Por eso yo les decía al principio y hacía una claridad. Hay unas categorías en la teoría pedagógica, en el desarrollo de nuestro quehacer como docentes, en el ejercicio de la interacción que tenemos con nuestros estudiantes, que son relevantes. ¿Cuáles son esas categorías? Por ejemplo, ¿cómo me relaciono con el estudiante? ¿Cuál es la relación docente-estudiante? ¿Cuál es otra categoría importante? ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Cuál es otra categoría importante? ¿Qué tipo de contenidos o cómo se manejan los contenidos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Otra muy importante, ¿qué fundamentos epistemológicos subyacen a esa forma de particular de ejercer el proceso educativo? Entonces, esos y algunos otros nos determinan que nosotros podamos construir un modelo, que es decir, el modelo tradicional
Lo podemos denominar así porque tiene un fundamento epistemológico que es este, porque la evaluación la desarrolla de esta manera, porque los contenidos que enseñan son estos y los trabaja de esta manera, porque la relación entre el docente y el estudiante se da de esta manera. Entonces ahí se construyen unas circunstancias que nos permiten hacer esa clasificación. Pero como esto es puede dar lugar a muchas interpretaciones, seguramente ustedes encontrarán en una revisión más profunda que hay otras clasificaciones. Y yo no digo que una sea mejor que la otra. Lo importante es que ustedes con estos insumos que yo les voy a dar y con esta clasificación que en principio vamos a trabajar, entiendan que hay en la práctica, en el ejercicio de nuestro rol como profesores, distintas formas de aproximarnos a la realidad de nosotros como docentes en el aula. Y hay distintas interpretaciones. Entonces quiero salvar esa posición cuando yo les entregue una clasificación y ustedes revisando digan, mire, pero el profesor no puso este otro modelo que yo me encontré por acá y este no está en la clasificación que él nos dio. Yo he tratado dentro de estos modelos, y así lo voy a tratar de explicar, que dentro de esto mismo hay distintas subdivisiones, trataré de mencionarlas todas, y cada día que pasa con el tema de la modernidad y la posmodernidad y las pedagogías contemporáneas, aparecen distintos modelos pedagógicos arraigados ya en situaciones un poco más particulares y coyunturales. En ese sentido, a nivel de paradigma, como les decía, algunos han establecido estas categorías. Lo han elevado el conductismo, el cognoscitismo, el humanista, el sociocultural, constructivismo, conectivismo y ecológico a nivel de paradigma. Pero bien, podría cambiar yo la palabra paradigma más bien por modelo en este caso, ¿no? Y esta es una clasificación, les quiero traer a colación. No es la que yo les voy a compartir, sino es simplemente en el sentido de argumentar que hay distintos modelos. En la parte superior izquierda, donde está ese título que dice paradigma, ahí no va paradigma, debe ir es modelo, me equivoqué en la diapositiva. ¿No? Pero entonces estas son otras formas de concebir estos 7 elementos como modelos. Inclusive, miren, al final hay el modelo ecológico, ¿no? Que ya es una situación muy puntual frente a un fenómeno que estamos viviendo la humanidad entera, esa crisis ambiental. Entonces se dice que es necesario construir un modelo pedagógico que sea ecológico. Pero entonces son un poco situaciones que se van presentando con las coyunturas. Entonces, esta es una forma de clasificación. Entonces, qué es ese modelo del que nosotros tanto hablamos? Primero, es una construcción mental, ¿no? Y como construcción mental, pues, y simbólica, semiótica, inclusive, pues pueden haber varias construcciones mentales. Pero también es un instrumento analítico que nos sirve a los docentes para poder hacer ese ejercicio de comparación entre la teoría y la práctica, ¿no? Para ver cómo esos hechos reales, esos hechos fácticos que nosotros nos enfrentamos en nuestro ejercicio profesional, ya en el aula, en el trabajo con nuestros estudiantes, tiene unos asientos y unas características con la teoría. Y los modelos, pues lo que intentan es descubrir y entender esos fenómenos sociales que se dan en las aulas. Y representan pues las distintas corrientes pedagógicas que se han dado pues en el desarrollo de la humanidad. La pedagogía pues ha evolucionado y coevolucionado con el mismo ser humano. Y ya tenemos que remitirnos, como siempre en casi todas las cosas, a los griegos, a los romanos. De allá arrancó todo este proceso
de la educación y de la escuela, y a medida que hemos ido evolucionando como sociedad, que se ha ido transformando la cultura, igual también se han ido transformando las corrientes pedagógicas y las formas de enseñar. Entonces, los modelos representan formas particulares de esa relación entre los distintos parámetros pedagógicos. ¿Cuáles parámetros pedagógicos? Pues los que yo les he mencionado algunos. La evaluación, los contenidos, la relación docente-estudiante, los métodos, la didáctica, en fin, y hay uno muy importante de esos parámetros pedagógicos que es el sustento epistemológico. Entonces, más argumentación de la que son los modelos pedagógicos, son esas representaciones. Aquí algunos elementos que están, como le digo, los propósitos, cómo se concibe al estudiante, ese me faltó mencionarlo, los propósitos u objetivos que se tienen de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje, los contenidos curriculares y los criterios de evaluación. También la teoría pedagógica, educativa, curricular, plan de estudios y evaluación. Y ya estamos, no se preocupen, a un pasito de llegar a los modelos pedagógicos como tal, pero me voy a detener un minutico antes de embarcarnos en esa clasificación que he hecho de los modelos pedagógicos, en algo que menciono en esta diapositiva. Aquí hablo de teoría pedagógica, teoría educativa, estructura curricular, plan de estudios y evaluación. Ustedes van a ver una asignatura dentro de este componente pedagógico relacionada con el currículo, donde ya van a entender un poco mejor ese concepto, pero no puedo yo avanzar en esta reflexión de la pedagogía sin dejarles por lo menos algún indicio de a qué se refiere eso de estructura curricular. Muchos asocian la estructura curricular con el plan de estudios, ¿no? Cuando le dicen, ¿y tú qué currículo tienes allá en la licenciatura en inglés español en la universidad? Entonces, mi currículo es este y ustedes pueden mostrar el plan de estudios. Entonces, hay esa tendencia a confundir o a mezclar lo que es el plan de estudios con la estructura curricular y espero eh, hacerles entender que es algo diferente. Bueno, pero hablamos de la teoría educativa, son esos parámetros generalísimos, ¿no? En los que se desarrolla el quehacer educativo ya a nivel de una institución. Si nosotros nos ubicamos en la institución en la que estamos, que es la Universidad de Nariño, tenemos que decir que todo se estructura a través de un documento fundamental que es el proyecto educativo institucional, que todas las instituciones de todo orden lo tienen y por supuesto también nosotros lo tenemos, y que todo PI debe tener una teoría educativa. Nosotros tenemos una teoría educativa que hace referencia a la forma cómo quiere la universidad desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso está sustentado pues en las distintas posiciones filosóficas, teleológicas, valorativas y también disciplinares. Y la estructura curricular, todas las instituciones educativas tienen una estructura curricular que se asienta desde lo que se llama el macrocurrículo, que se aplica para toda la universidad y que se va desglosando, que se va especializando en cada uno de los programas. Entonces, en su programa, el programa de licenciatura en inglés, tienen un currículo y hay inclusive un microcurrículo. Y el microcurrículo ya hace diferencia, por ejemplo, a esta asignatura. Epistemología y pedagogía tiene un microcurrículo. Y ese microcurrículo se evidencia en últimas en un documento que son los programas de asignatura. ¿Por qué? Porque en el programa de asignatura que presentamos todos los docentes para trabajar una determinada materia dentro de la estructura de un programa, se tienen que contemplar todos estos elementos. En ese, los
propósitos, o sea, los objetivos, cuáles son los objetivos de la asignatura, los contenidos, entonces hay una serie de núcleos temáticos, qué es lo que se va a enseñar en esa asignatura, la didáctica, el cómo, tenemos que plantear unas estrategias didácticas en cada uno de esos programas, que es lo primero que hacemos al inicio de una de un año, de un semestre, es socializar ese programa educativo. Ustedes recordarán que cada docente llega y les socializa el programa y tiene todos estos elementos, ¿no? Como tiene una secuencia, o sea, el cuándo, un cronograma, donde decimos nosotros hasta la primera semana o hasta las 4 semanas vamos a hacer esto, en la semana 8 esto. Entonces tiene una secuencia, es esa secuencia didáctica, tiene unos recursos de todo tipo, unos recursos bibliográficos, le decimos aquí está la bibliografía, y tiene unos logros, ¿no? Esos logros más asociados a las competencias, en esos programas dice cuáles son las competencias que yo como docente aspiro que mis estudiantes desarrollen, ¿no? En últimas es el proceso de evaluación y todo esto se da en forma circular. Entonces, todos estos son los elementos del currículo. Y entonces el hacer todas estas cosas dentro de la estructura curricular, ustedes ven que es muy diferente al simple plan de estudios, ¿no? El plan de estudios es una estructura ahí de disciplinas, de asignaturas que se elaboran en el proceso de la formación profesional de los distintos programas. Hay un plan de estudios para el licenciado en inglés francés, otro para el licenciado en inglés español, otro para el licenciado en lengua castellana, otro para el licenciado en filosofía, en fin. Entonces, esa es una estructura de contenidos, pero el currículo tiene que ver pues con todos estos elementos que les estoy mencionando. Y todos estos elementos que están aquí en esta diapositiva son los que nos permiten caracterizar en últimas un modelo pedagógico, ¿no? Porque un modelo pedagógico se diferencia de otro precisamente en sus propósitos, en sus contenidos, en su didáctica, en sus recursos, en la forma en la que hace la evaluación. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros diferenciar que esto es escuela tradicional y que esto es conductista? Precisamente el análisis de cómo se dan estos distintos elementos. ¿Listo? Entonces eso me permite dar esa claridad. Entonces, ¿qué es el currículo? El diseño, del enfoque, del contenido de las experiencias que se planean y propician para que la actividad del sistema formativo tenga sentido y genere procesos en el estudiante. Viene aquí una necesidad de hacer un diseño curricular, ¿no? Entonces ahí ha habido pues unos grandes teóricos de ese tema, pero como les digo, eso es adentrarnos en aguas más profundas de la teoría pedagógica, que en las cuales no vamos a profundizar en este momento, simplemente quiero pues que ustedes tengan esa referencia, ¿no? Entonces, por eso voy a detenerme aquí un momentico. Como les he dicho, como les he venido tratando de argumentar, muchísimos modelos pedagógicos y relacionados con las posiciones que en un momento histórico determinado algunos autores han tenido y han desarrollado, ¿no? En este caso, por ejemplo, se habla de la pedagogía progresista de John Dewey, aunque a Dewey pues le dicen no, que él no fue no solo de eso, sino de la escuela nueva. Entonces, a veces la pedagogía progresista se combina con lo que es la escuela nueva. A otros dicen que el señor Ferrer, que fue un promotor de una teoría que era el anarquismo, se le dice que están los conceptos filosóficos y epistemológicos de lo que era la escuela moderna. A la pedagogía científica dicen que era María Montessori, a métodos globales, centros de interés, a de Crolay, a la pedagogía comunista de Makarenko. Esa pedagogía comunista de Makarenko, por ejemplo, otros no hablan de pedagogía comunista, ¿no? Hablan de pedagogía, algunos socialista, otros le hablan de la pedagogía crítico-social. Inclusive los que defienden la pedagogía crítico-social dicen que inició con Makarenko, que era un señor, un ruso, pero que después fue evolucionando y había
otros elementos que la amarran inclusive ya en Latinoamérica a todo lo que desarrolló Paulo Freire. Entonces, en lo mismo crítico social meten a la pedagogía comunista y a la educación liberadora de Paulo Freire porque comparten unos elementos. Entonces, la pedagogía antiautoritaria de Neil, la psicología evolutiva de Jean Piaget, la psicología cultural de Vygotsky, pero a estos dos, a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel y Feuerstein, los colocan ya en lo que se conoce también como el constructivismo. Pero entonces hay distintas formas. La tecnología educativa, por ejemplo, y los métodos conductistas, todo esto lo meten en una, que es el teórico emblemático es Skinner. Entonces a otros está Freinet, hay una muy interesante posición del señor Iván Illich, que es la de la desescolarización, que les voy a hablar un poquito más adelante. Y cuando mezclamos la sociología con la educación, hay un personaje emblemático que es Bernstein. Y aquí pues menciono a Paulo Freire, que como les digo, lo pueden unir a otros. Entonces, como se podrán dar cuenta, en esto sí ya hay para escoger, ¿no? Y hay muy distintas posiciones, yo las he traído acá, no con el afán de generar confusión, sino con el afán de que ustedes entiendan que los modelos como representaciones y construcciones, pues son sujetos de ser entendidos de distintas maneras por distintas personas, pero con el afán no de generar como una receta ni de ser reduccionista, porque es algo que no va con lo que yo entiendo para el conocimiento, sino con el afán de que podamos entender toda esta maraña de teorías pedagógicas, yo he hecho esta clasificación que creo que recoge muchísimo de lo que se ha dicho antes y las voy a tratar de argumentar y explicar cada uno de esos puntos. Entonces yo hablo que hay un modelo tradicional, un modelo conductista, algunos dicen que es igual, pero hay unas diferencias, hay el humanismo, el constructivismo, la escuela nueva activa, la pedagogía crítica y el cognoscitivismo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces la pedagogía tradicional, esa viene allá de esos famosos romanos y griegos que de allá sale todo lo bueno y todo lo malo que nos ha pasado, desde los tiempos de la esclavitud, Edad Media, Renacimiento, etapa republicana, todo el siglo XVIII y parte del XIX, el XX y el XXI. Y entonces aquí decíamos, y muy bien lo decía una compañera cuando analizábamos el video de Pink Floyd, ¿no? Eso es la escuela tradicional que se quejaba Pink Floyd hace casi 50 años, entonces todavía está vigente, creo que estamos de acuerdo en algunos elementos, ¿no? Hoy en día, en algunos lugares más que en otros, pero entonces la pedagogía tradicional que parece que ya la habíamos superado, sigue estando, no se resiste a desaparecer. Sin embargo, aquí hay mucho que decir, ¿no? Por mis responsabilidades en la universidad, tengo que revisar muchísimos trabajos de grado, ¿no? Soy asesor en algunos y soy jurado en otros, tanto de pregrado como de posgrado. Y una constante que hay en todos estos trabajos de investigación, en la determinación del problema de investigación, en la descripción del problema, yo diría que más del 80% se dedican los estudiantes, algunos de buena forma, otros no muy argumentadamente, a decir que la escuela tradicional es la causante de todos los problemas. Entonces empieza a tratar muy peyorativamente y negativamente esta escuela tradicional. Y entonces yo quisiera sembrar en ustedes una semillita para la reflexión en el sentido de que entiendan que estos modelos, estas representaciones que estamos haciendo de la realidad, no son buenas ni son malas. Son representaciones de una realidad educativa, ¿no es cierto? Entonces aquí
No, el malo no es la pedagogía tradicional. Aquí el malo no es el conductismo y el bueno no es el crítico social o el constructivismo. Aquí no hay buenos ni malos, mis queridos estudiantes, jóvenes y señoritas. Entonces son representaciones de una realidad. Y a cada uno de estos elementos, si ustedes quisieran aventurarse en un ejercicio intrépido de asignar juicios de valor, podríamos encontrarles elementos tanto positivos como negativos. Hay que ubicar estas realidades en sus momentos históricos, ver los aportes que le han hecho en un momento dado a la evolución de la humanidad y que también, tanto como aportes, que cosas negativas han tenido. Entonces, de principio, estos modelos, estas representaciones que hacemos con el fin de entender la realidad educativa no son ni buenos ni malos. Entonces, aquí estamos haciendo una descripción de esta pedagogía tradicional. Este modelo era transmisionista, fundamentalmente. El significado de educación junto con las metas de formación eran de tipo intelectual, social, ético y político, no eran objeto de discusión. O sea, usted como estudiante iba a aprender lo que sea, filosofía, matemática, política, economía, lo que sea, y se iba a ir a aprender, o sea, a recibir una transmisión de una información que se la daba de forma generosa a una persona que sabía más que usted. Entonces aquí no había objeto de discusión, pero se mantiene en forma dogmática. Yo le he resaltado esa palabra dogmática porque sé que muchos de ustedes ya están haciendo alguna referencia con alguna corriente epistemológica que sustenta esta pedagogía tradicional. Entonces, todos los actores del proceso educativo, los administrativos, directivos, profesores y alumnos, trabajaban bajo ese principio, ¿no?, de la infalibilidad de lo que se enseñaba. Eso era cierto por antonomasia. Entonces, algunas veces eso se sigue manteniendo en nuestro ejercicio educativo de hoy en día, en otras veces no. Entonces, como les decía, ustedes en el desarrollo de sus estudios, de este proceso de formación que están llevando para ser profesionales de la educación, licenciados en español, inglés, entonces ustedes se van a dar cuenta de que van a tener muchos ejercicios de pedagogía tradicional en relación a este aspecto. Hay cosas que no se discuten, que son verdades absolutas, o por lo menos algunos colegas se las pueden presentar de esa forma, pero no podríamos decir que todo este ejercicio que están recibiendo ustedes en el proceso de formación está basado en la pedagogía tradicional, ¿no? Hay muchos escenarios en los que ustedes pueden discutir, cuestionar, negar o aceptar tanto el conocimiento disciplinar o pedagógico como la didáctica, como la metodología, como los fines educativos. En esta pedagogía tradicional, ¿cuáles son, cómo se manejan los contenidos? Aquí no se propicia la creatividad. eh, las materias se las mira exógenas, como no extraídas de la realidad social, ¿no? A usted lo ubican en un escenario y le enseñan unas cosas que era una crítica que hacían muchos actores sociales, ¿no? Y yo he escuchado en muchos escenarios, a mí eso que me enseñaron, por decir algo, a sacar la raíz cúbica de eso no me sirve para nada en la vida, dicen algunas personas. O lo que me enseñaron me enseñaron a mí latín, dice, puede decir alguien, ¿para qué me sirve el latín? Eso no me sirve para nada, a mí más me hubiera servido que me enseñaran esto o esto otro. Entonces, lo que se enseña ni está extraído de la realidad social, ni se corresponde con los intereses de los estudiantes, de sus familias y de la realidad social, y se imparten de forma vertical, quiere decir que hay un ejercicio de autoridad
entre el docente que tiene el poder y el estudiante que recibe pues ese conocimiento transmisivo. Es declaratorio y descriptivo. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos? Aquí se me fue mal en esta diapositiva y dice pedagogía social, eso no va ahí, disculpe. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos? Es una formación enciclopédica, es intelectualística, es repetitiva, está la doctrina política al servicio de los intereses de la clase dominante, la escuela y las instituciones están al servicio de la clase dominante. Está fundamentalmente la reproducción del sistema social. Entonces, ¿no? Esta es de que el establecimiento se mantenga. Aquí nosotros no queremos que nos salgan ningún niño inquieto, revolucionario, que quiera cambiar las formas como están las cosas, sino que aprendan cómo es que funciona esto y que salgan a la vida real y que reproduzcan lo que está pasando, porque es el interés de las élites. ¿Cuáles son los conceptos básicos de esto? La memoria, no hay una enseñanza progresiva de acuerdo a las edades biológicas y a la psicología, que estos son los aportes que hicieron grandes investigadores como Piaget. El proceso de enseñanza-aprendizaje está disociado de la creación, de la transformación social. El método que se utiliza es la típica, pues, charla en un aula de clase, una expresión verbalística, memorística, repetitiva. Predomina el autoritarismo, entre más inflexible y severo sea el profesor, pues mejor. Y aquí la aprobación se da en función del cumplimiento de los objetivos y fundamentalmente se da en lo que sabe y no lo que hace, ¿no? Y ni siquiera en lo que sabe, sino en lo que recuerda, ¿no? Porque usted puede saber alguna cosa, en el momento no la recuerda, pero si al momento del examen usted no lo recordó, pues perdió. Entonces la memoria como una habilidad mental superior, pues está súper valorada en este ejercicio de la pedagogía tradicional. Entonces está el otro modelo que es el conductista. Aquí, a diferencia del tradicional, que, bueno, comparten con lo tradicional que la función de la escuela es transmitir esos saberes que son aceptados socialmente, ¿no? Pero además esperan, digamos, se especializan un poco más para que esos saberes modifiquen la conducta, Esa es la referencia fundamental del modelo conductista y a eso debe su nombre. Es transmisionista, también es esa relación vertical, pero lo que quieren es que usted, cuando entra a la escuela, con lo que le están enseñando, con la información que le están dando, esperan que se modifique la conducta, ¿no? Ese es lo fundamental. Aquí el referente más importante es Skinner, ¿no? Que a unos personajes muy sabios de la televisión que se han anticipado a grandes acontecimientos de la humanidad, que son los Simpson, pues lo tienen ahí también, ¿no? Muy emblemático al director de la escuela, el maestro Skinner, y eso obviamente no es gratuito, ¿no? Ahí cuando para enseñarle le hacen repetir al señor Bart Simpson que repita y escriba ahí en la pizarra de la escuela 1000 veces una misma cosa, me va a portar bien, me va a portar bien, pero sale y sale a hacer maldades, ¿no? Y el maestro Skinner se me parece un poco al video de Pink Floyd, ¿no? Que cuando llega a la casa está esa figura, en este caso del maestro Skinner está la figura de la mamá, ¿no? Que lo regaña y que, y que pues maneja todo ese tema de la disciplina y que lo corrige, aunque Skinner pues ya es un adulto y en el video de Pink Floyd pues es la esposa también, esa figura autoritaria que lo domina, ¿no? Hay ciertas similitudes en esas figuras que han creado ya en Los Simpson, ya
ya en Los Simpson y ya en el video de Pink Floyd. Bueno, el pobre profesor Skinner no debe estar muy contento de que lo asimilen a esos, a estas figuras que son un poco caricaturescas, porque en su momento el señor Skinner pues ayudó mucho al desarrollo de lo que era la tecnología educativa. Entonces, mucho de esto del modelo conductista también se llamó de la tecnología educativa. Aquí le trataron esto, pues Skinner obviamente es estadounidense y los estadounidenses pues les gusta meterle pues la tecnología a todo y no podía ser de otra manera con la educación. Entonces algunos dicen, le llaman a este modelo conductista, también le llaman de tecnología educativa. Y lo que quería que en esta fase superior del capitalismo allá en Estados Unidos necesitaban sacar trabajadores muy bien capacitados que alimentaran, ¿no?, el aparato productivo y entonces tenían que hacer de la educación algo altamente eficiente y se inventaron una serie de estrategias para volver pues las escuelas unas fábricas de producir conocimiento en línea y en serie. Aquí pues no necesitamos que la gente sea muy reflexiva ni muy crítica, ¿no?, sino que aprendan cómo funcionan las industrias, cómo funcionan las máquinas y esto hay que hacerlo de la forma más eficiente. El modelo conductista se diferencia de ese anterior, del tradicional. En el tradicional, pues uno se imagina por allá una escuelita perdida en un pueblo abandonado donde no tienen mucha metodología y que simplemente un profesor ahí autoritario enseñándoles las cosas. Acá la idea es de un salón de clase, de pronto en unas urbes, en donde se hace esa transmisión de conocimiento, pero lo quieren hacer de una forma mucho más efectiva. Entonces, como les digo, conductismo o tecnología educativa son conocimientos técnicos, códigos, destrezas, competencias observables. Se enseña aquello que es observable y mensurable y proceden de la ciencia objetiva. Aquí en el conductismo, pues prefieren y se desarrollaron en este momento histórico mucho más las ciencias naturales. Los fundamentos filosóficos es una formación individualista referida al éxito académico personal, ¿no? El conductismo resalta a aquella persona que sobresale, no se trabaja en función del grupo. Este tema del conductismo está muy asociado pues al estímulo-respuesta, ¿no? Las famosas caritas felices que les colocan a los estudiantes de los primeros años de primaria y del preescolar, cuando hace bien, su carita feliz, ¿no? Es el estímulo-respuesta que es en el que se fundamenta epistemológicamente en el positivismo y el funcionalismo, ¿no? Y el tema de la nota, las notas, las calificaciones, son pues conductistas, ¿no? Entonces en ese ejercicio, cuando yo les ponga un 5 o un 4,5 o un 3 por el trabajo que ustedes hagan, pues estoy siendo conductista. Y cuando ustedes hagan lo mismo con sus estudiantes, también. Entonces, un 5 como un estímulo al cumplimiento de unas tareas, la asignación de notas es netamente conductista. Por eso les digo que en nuestro ejercicio real de nuestras actividades de aula, nosotros somos a veces un poco conductistas, a veces un poco tradicionales, a veces un poco constructivistas, a veces un poco críticos sociales, es decir, tenemos como una mezcla de todo, pero puede haber como una tendencia, ¿no? Si soy mayoritariamente conductista o mayoritariamente tradicional, porque esto, como les digo, y les repito, no es de principio malo o bueno. Entonces, aquí está la habilidad del docente para que en cada momento o circunstancia educativa tenga conciencia del proceso y pueda utilizarlo según le convenga, pero tiene que ser consciente de que lo está utilizando. Entonces yo decir, no, para esta parte yo necesito
por decir algo, ustedes en la enseñanza del inglés en algún momento dado, por ejemplo, necesitan recurrir a la memoria y a la repetición para que los estudiantes recuerden, qué sé yo, por ejemplo, unos verbos regulares o irregulares, esas conjugaciones, cómo se transforman. Entonces, de pronto necesitaremos recurrir a los parámetros de la escuela tradicional y ser un poco repetitivos. Y eso no los hace ni más malos ni mejores, simplemente que usted debe ser consciente de cómo utiliza cada instrumento, cada estrategia didáctica, y esa estrategia didáctica a qué se refiere en un momento dado. Entonces, la evaluación está en función de los resultados y los objetivos del docente. Entonces, aquí está también la Escuela Nueva Activa, también la llaman la educación progresiva, nació en el siglo XIX y XX, ahí los mayores referentes está John Dewey, está de Crowley, María Montessori, entre muchísimos otros, ¿no? Entonces, la Escuela Nueva, pues tiene una historia muy, muy larga y surge, marca, mejor dicho, el rompimiento con lo que era la escuela tradicional, que estuvo vigente durante cientos de años. Hoy por hoy, como les digo, ya hay muchas formas de entender y acceder a la educación, pero en ese momento solo había la escuela tradicional, no había nada más. Después ya surgió la escuela activa como una alternativa y después vinieron y surgieron unas nuevas alternativas. Pero antes de eso, pues no había nada. Entonces, ese es el gran mérito, digamos, de la escuela activa, de convertirse en una alternativa a algo que había venido desarrollándose durante muchísimos años. Seguramente muchos de ustedes han escuchado la escuela nueva como una metodología de enseñanza que se da aquí en Colombia, especialmente en las escuelas rurales. Cualquiera que haya salido a darse una vuelta fuera de Pasto, los que son ustedes de los municipios, en casi todos los corregimientos y veredas de nuestro país, hay algo que se llama una escuela nueva. La escuela de la vereda, la escuela del corregimiento es una escuela nueva. Y aunque tiene que ver con este modelo pedagógico, no son lo mismo. Como diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. ¿A qué se refiere? La escuela nueva, también estudiantes deben saberlo, es como metodología de enseñanza que nació en lo rural y que después ha derivado en algunos ejercicios hacia lo urbano, es un invento de unos profesores colombianos por allá por la década del 70, especialmente la profesora Vicky Kolber, una profesora colombiana de origen alemán, que se inventó esa metodología, que se llama así, la Escuela Nueva. Como les digo, ustedes pueden saliendo aquí a 10 minutos de Pasto, en cualquier corregimiento de la ciudad, ya encuentran una escuela nueva, que es una forma, una estructura que tiene mucho fundamento del constructivismo, y de estos lineamientos un poco más generales de esto que se llamó la escuela activa como contraposición a lo que era la escuela tradicional. Entonces, esa escuela nueva que surgió aquí en Colombia, y les cuento, hoy en día ya prácticamente en todo el mundo, especialmente pues en los países en desarrollo, en África, en Asia, llaman mucho a los maestros colombianos pues, especialistas en Escuela Nueva para que vayan a explicar toda esa metodología por los distintos países del mundo, y que nos hemos convertido aquí en Colombia en un referente, no solo en Latinoamérica, sino como les digo, en el mundo entero. Entonces, esto para referirles que desde aquí, desde Colombia, hemos creado desde el campo pedagógico elementos muy interesantes. Está la Escuela Nueva de Vicky Colbert y pues, de otros profesores, pero como la más emblemática, Vicky Colbert, que en un momento en que Colombia estaba en el desarrollo de la expansión de la
cobertura educativa, tratando de que pues tengan acceso la mayor cantidad de jóvenes al sistema escolar, se dio cuenta que en las zonas rurales no podía tener en una escuela donde había, por decir algo, 20 estudiantes en esa escuela y donde esos 20 estudiantes, 4 estaban en primero, 3 estaban en segundo, 4 estaban en tercero, otros 2 en cuarto y había uno en quinto, no podía tener un profesor para 3 estudiantes, otro profesor para un estudiante, otro profesor para 4 estudiantes, como se estila en las escuelas primarias, ¿no? Un profesor pues les enseña todas las materias, pero un profesor es para el grado primero, otro profesor de primero, el profesor de segundo, el profesor de tercero, así es en las escuelas, pero allá en esas zonas rurales no se podía ah, realizar eso, entonces se inventaron lo que se llamó la escuela unitaria, pues, donde un solo profesor le daba clase a 20 o 30 estudiantes y ese profesor les daba a todos los grados, de primero a quinto, y no solo a todos los grados, sino de todas las materias. El profesor sabía de todo, entonces tenían que inventarse un modelo en el cual le permitiera desarrollar esa actividad pedagógica. Entonces ahí surgió la escuela nueva, ¿no? Donde a través de unas herramientas didácticas muy sui generis, entre el profesor puede manejar en esa escuela unitaria todos los grados y todas las materias. Entonces, desde el punto de vista de la escuela como modelo, se habla de los contenidos con el conocimiento científico para transformar la realidad. Aquí ya superamos un poco el tema de reproducción del sistema para ir a la transformación de la realidad y se tiene muy en cuenta los intereses ya del estudiante, ¿no? En los fundamentos filosóficos, eh, aquí también se me quedó pegado la pedagogía social, se respaldan en el empirismo, el racionalismo, el positivismo, pragmatismo, en el conductismo, inclusive. Eh, se enseña de acuerdo con las edades biológicas, psicológicas, mentales del niño, ¿no? Entonces aquí ya hay una diferenciación en la escuela activa, entendiendo que el desarrollo mental del niño sufre distintos procesos evolutivos y que a determinada edad el niño solamente tiene la posibilidad de construir nociones, después tiene ya a determinada edad ya puede asumir conceptos, posteriormente ya puede hacer categorías y proposiciones, dependiendo de cómo va fisiológicamente desarrollando su cerebro. Aquí el profesor tiene un rol un rol diferente, ya no es esa relación vertical y autoritaria, acá el profesor ya pues más es un guía, un facilitador, y se brinda una educación un poco más personalizada, ¿no? Más personalizada, se respeta y valora pues los intereses particulares del estudiante y se valora también los ritmos de aprendizaje. Y la evaluación también es una evaluación progresiva y permanente. Viene lo que se conoce como el cognoscitivismo. Aquí pues hay muchos, está Piaget, Brunner, Ausubel, Novak, Cole y otros. Entonces aquí hay algunos que me meten también al constructivismo en este ejercicio. Aquí destaco a Novak y Cole especialmente, que hicieron unos aportes muy importantes, ¿no? En el cognoscitivismo porque al señor Novak y Cole y algunos otros, pero principalmente los dos, son los padres de unas herramientas didácticas muy interesantes que son los organizadores gráficos y los organizadores mentales. Entonces, cada vez que ustedes hacen un mapa conceptual, cada vez que hacen un mapa mental, cada vez que utilizan algo que se llama la V heurística, no sé si ustedes han trabajado con esos métodos, pero cada vez que hacen todas estas estructuras mentales, tienen que referirse a Novak y a Cole porque fueron estos profesores, estos ciudadanos, los que
se inventaron y desarrollaron estas estrategias didácticas, que más que una herramienta didáctica de la forma de enseñar, tiene que ver con toda una forma de acceder al conocimiento, de cómo organizamos mentalmente nuestro aprendizaje. Entonces, se deriva no tanto en el rol del que enseña, o sea, de nosotros como docentes, sino en el rol del que aprende. Ese es uno de los grandes aportes del cognitivismo, ¿no? Entonces, nosotros nos habíamos centrado hasta ahora en cómo el profesor hace las cosas, tanto en la tradicional como en el conductismo. Ya nos empezamos a separar de eso un poco con la escuela nueva, pero aquí fundamentalmente entonces le pasamos el testigo al estudiante y le decimos, bueno, aquí lo que importa es lo que usted haga por construir su conocimiento. Y entonces donde se desarrollan estas estrategias que les estoy mencionando. Eh, se desarrollan las potencialidades del educando, la evaluación también es un proceso, es continua. En fin, bueno, voy a avanzar. Y está el constructivismo, fundamentalmente con estos cuatro personajes. Jean Piaget, que habla de cómo el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Jean Piaget dice que la única forma de que se pueda aprender es cuando el estudiante entra en contacto con el objeto que espera ser conocido, que si no se da esa interacción entre lo que se va a conocer y el que conoce, entonces no puede haber conocimiento. Pero después llega Lev Vygotsky, que fue discípulo de Piaget, se conocieron, compartieron mucho, fue profesor, por decirlo de alguna manera, Piaget de Vygotsky, y Vygotsky le hace un aporte a lo de Piaget, dice, sí señor, está bien que el estudiante o que el sujeto pues aprende en la interacción con el objeto de conocimiento. Bueno, el otro gran aporte de Piaget, fundamental, es que Piaget determinó que el estudiante aprende de distintas formas de acuerdo a la evolución de su cerebro, ¿no? Entonces dice que de los 0 a los 7 años está la etapa preoperacional, de los 7 a los 10 años otra etapa, y ahí pues nos podríamos detener todo un tiempo en explicar todo ese aporte de Piaget. Pero fundamentalmente en este momento que recuerden que Piaget determinó que a distintas edades los jóvenes, las personas, podemos hacer distintas cosas según la evolución de nuestro cerebro. Después llega Julián de Zubiría-Samper y todo el equipo de la pedagogía conceptual y coge esa teoría de Jean Piaget y elaboran una teoría propia que se diferencia en algunos elementos, entonces establece otras categorías y otras edades. Entonces la investigación de ellos dice que de los 0 a los 5 años es una categoría, de los 5 a los 10 otra, entonces un poco más detallada que la de Piaget, vale la pena revisarla. Entonces Vygotsky dice, bueno, el niño es el que aprende, pero fundamentalmente ese aprendizaje se valida en la medida en que el sujeto que aprende confronta lo aprendido con un par. ¿Quién es un par? Pues un compañero, un estudiante. Entonces aquí se habla de la construcción social del conocimiento. Dice que ese conocimiento, o sea, esa interacción con el objeto de conocimiento no tiene sentido si yo no la puedo compartir y comparar con los demás. Entonces el conocimiento no tiene sentido si solo es mío, o sea, ahí no hay conocimiento todavía. Solo tiene sentido cuando yo lo puedo comparar con los demás. Y después Ausubel le agrega el concepto de significancia, entonces del aprendizaje significativo. Entonces ustedes en una relación de conocimientos automáticamente se les va a ir a la cabeza cuando hablen de aprendizaje significativo al señor Ausubel dentro del constructivismo. Y lo más moderno, o sea, lo que llaman algunos el postconstructivismo, está en el señor Reuben Feuerstein, que a su vez fue un discípulo del señor Del Vygotsky, que habla de la modificabilidad estructural cognitiva. Esa es la teoría más moderna de los postconstructivistas, que dice que en la medida que nosotros vamos incorporando esos conocimientos, primero en forma individual, después en la interacción social del conocimiento, cada vez que nosotros
construimos un conocimiento, nos vamos transformando, nuestras redes neuronales se van transformando y nos vamos conformando en distintas personas. Entonces, ustedes seguramente eran unos seres humanos con su particularidad individual antes de entrar a compartir esta clase y serán otros cuando terminemos. El constructivismo desarrolla las potencialidades del educando. Aquí se habla de que el método fundamental es el aprender haciendo, ¿no? En la interacción de esas valoraciones significativas. Aquí se hace mucha relevancia a los intereses del estudiante, que es lo que habla Auswell, de darle significado a lo que se conoce, o sea, que lo que yo estoy aprendiendo tiene importancia para mí. Si lo que yo aprendo es importante para mí, eso quiere decir que ese aprendizaje tiene significado, o sea, que tiene significancia. Y está, ya para ir terminando, la pedagogía crítica, es una pedagogía en emergencia, que dice que fundamentalmente nosotros debemos construir unos aprendizajes, pero esos aprendizajes que nosotros construimos tienen que tener una finalidad social y tienen que tener una visión sociohistórica. Tiene como fundamento la transformación de la sociedad en su conjunto. ¿No? Ese es el gran aporte de la pedagogía crítica. Él retoma muchas cosas, incluso del constructivismo, pero aquí el aporte de la pedagogía crítica es que dice, mire, nosotros debemos ser estudiantes críticos, o más que estudiantes, ciudadanos críticos, reflexivos, y que la educación tiene un fin, y es el de transformar la realidad. Había otros modelos pedagógicos donde el fin era el mantenimiento del establecimiento, como vimos acá. En la pedagogía crítica, si quieres, la transformación. Esto inició con lo que se llamó la Escuela de Frankfurt. Ahí había un personaje muy importante que era Habermas, el que junto con otros científicos y sociólogos y educadores alemanes desarrolló toda una teoría de pensamiento. Ahí estaba el amigo Makarenko, un ruso, estaba Freinet, en Latinoamérica, pues Paulo Freire, y los autores más representativos y actuales que están vigentes hoy en día, por ejemplo, Michael Apple y Peter McLaren de los Estados Unidos, Henry Giraud en Francia, son los más representativos de la teoría crítica de la educación. Yo personalmente he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en conferencias con el señor Peter McLaren de los Estados Unidos. Entonces, estos hace referencia a que el maestro es una persona que tiene un rol político. O sea, aquí, como dice Paulo Freire, toda educación es política, entendiendo esa palabra política en el mejor de los sentidos, en la forma en que lo que nosotros, el conocimiento que nosotros estamos construyendo, tiene un fin último dentro de la sociedad, y es el de transformar la realidad y mejorar la calidad de vida, ¿no? Y la función fundamental es que los profesores sean críticos, los estudiantes sean críticos, el sistema educativo sea autocrítico y reflexivo. Entonces, el hecho de, como decimos coloquialmente, de no tragar entero. Los contenidos tan fundamentalmente, más que al disciplinar, es en la metacognición, o sea, en enseñar a aprender, no a la asimilización, y promueve el análisis crítico. El fundamento filosófico ya no va, el éxito no es individual, como veíamos, por ejemplo, en el conductismo, inclusive aparte en el constructivismo, sino que el éxito es colectivo, ¿no? Aunque parezca paradójico, de aquí se toma uno de los mejores sistemas educativos del mundo como el finlandés, ¿no? El que no importa que pase un estudiante, ni felicitamos al estudiante, ni se condecora al estudiante, allá o pasan todos, o si no han pasado todos, se tienen que quedar hasta que pasen todos. Aquí es el trabajo en equipo. Y el método, aquí se rescata mucho en la pedagogía crítica
y es algo de resaltar que porque podría pasar inadvertido, desarrollo disciplinar también, ¿no? Dice que, bueno, tiene que haber una alta calidad en el desarrollo disciplinar. Los estudiantes deben ser unos científicos en potencia en cada una de las disciplinas, porque solo en la medida en que conozcamos en profundidad el funcionamiento del mundo desde las distintas áreas del conocimiento, lo podemos transformar, ¿no? Entonces hace un énfasis muy grande en el desarrollo científico. Y así vamos llegando al final de esta intervención. Como les digo, hay que retomar las diferentes corrientes según cada acto educativo. La teoría pues es muy necesaria, pero la clave es en llevar a la práctica pues todas estos elementos que hemos podido compartir, no solo en esta clase, este es un consejo pues para el ejercicio ya de su profesión. Entonces, en un modelo pedagógico hay 5 preguntas que que tienen que responder, ¿no? Todos los modelos pedagógicos deben responder a esas preguntas. El ideal de la persona que se pretende formar, con qué estrategias metodológicas, con qué contenidos y experiencias educativas, a qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo y quién dirige el proceso formativo y en quién se centra ese proceso formativo. Entonces los modelos deben dar respuesta, o cada modelo, mejor dicho, da respuestas diferentes a esas 5 preguntas. Muchas gracias por su atención. Entonces, con esto, mis queridos estudiantes, eh, vamos, vamos terminando este tema de los modelos pedagógicos y con esto también prácticamente vamos terminando nuestros encuentros presenciales. La próxima semana nos encontraremos en la plataforma para que ustedes realicen su prueba diagnóstica y dentro de 15 días haremos ya la prueba, como les dije, por el Google Forms. Pues no sé si hay alguna inquietud, algún comentario acerca de lo que hemos hablado de los modelos pedagógicos o acerca de algún otro tema. Bueno, mis queridos estudiantes, quedo muy pendiente de ustedes también en el grupo del WhatsApp. Cualquier inquietud, por ese medio también tengo la oportunidad de solucionar. Entonces hoy pues nos extendimos un poco porque el tema pues así lo amerita. Aún así ustedes se pueden dar cuenta que tuvimos que pasar rápido algunas cosas. Si hubiéramos estado en otros escenarios, este tema lo desarrollamos de una forma pues muchísimo más didáctica. Yo suelo, suelo trabajar los modelos pedagógicos previa a una explicación, con una participación de los estudiantes a través, por ejemplo, de sociodramas que representen por grupos una clase con cada uno de los modelos educativos explicados, identificando los distintos roles de los actores educativos, el manejo de los contenidos, etcétera, y eso suele ser muy interesante y afianza mucho más los conocimientos. Pero bueno, nos adaptamos a lo que tenemos en el momento y aspiro pues que pues esto sea útil en su proceso de formación. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces el próximo fin de semana. Gracias, Bueno, profe. profe, Gracias, profe. Bueno, con gusto, gracias. con gusto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Luego, profe.